Mi esposa me era infiel. Luego me aparecí con sus padres y la esposa de su amante mientras estaban acostándose en un hotel. Tengo la firme sospecha de que mi esposa me está engañando. Hemos estado casados durante 5 años. Ella tiene 31 años y yo 32. Hemos estado saliendo desde nuestro último año de la universidad y desde entonces, las cosas en realidad han ido bastante bien. Hemos tenido baches como pareja casada, pero no creo que eso sea muy diferente de lo que enfrenta la mayoría de las personas en sus matrimonios. Lo verdaderamente importante es cómo logramos recuperarnos de esos baches. Si se me permite decirlo yo mismo, creo que nos recuperamos bastante bien. Esto no me hará sonar muy genial, pero esta no es la primera vez que la acuso de engañarme. La primera vez, ella básicamente me mostró todas las pruebas que tenía a su disposición para demostrarme que solo estaba alucinando cosas. En mi defensa, realmente parecía que me estaba engañando, y estoy seguro de que, si presentaras la misma evidencia ante 10 hombres, al menos 8 de ellos llegarían exactamente a la misma conclusión que yo. Eso quedó en el pasado y, aunque fue difícil, ella eventualmente me perdonó. Reconozco que me equivoqué en ese entonces. Esta vez, sin embargo, creo que tengo razón. No puedo evitar que el resultado de mi última acusación resuene en mi mente en esta ocasión. Sé que hay una gran posibilidad de que esté equivocado. Y esa posibilidad es la razón por la que no voy a decir nada hasta que esté absolutamente seguro. Si acuso a una mujer fiel de engaño por segunda vez, no creo que podamos recuperarnos de eso. Sin embargo, hay razones por las que he llegado a la conclusión actual. Hubo un día, hace unas semanas, en que ella dijo que iba a ir al supermercado a comprar algunos víveres. Estuvo fuera por mucho más de 2 horas, lo cual es más de lo que suele tardar. Cuando regresó, me dijo que decidió ir a un Publix, que está un poco más lejos de donde solemos comprar, y que por eso tardó tanto. Le pregunté por qué y simplemente dijo que quería un pequeño cambio de ritmo. Esa habría sido una excusa perfecta, honestamente, y no le di una segunda vuelta. Las cosas que trajo incluso venían en bolsas de compra de Publix, así que ¿por qué dudaría de ella? El problema fue que, cuando decidí tirar la envoltura de un bocadillo que compré, vi un recibo en la basura. E incluso sin escarbar en la basura para sacarlo, me di cuenta de que era un recibo de nuestro lugar habitual, no de un Publix. En ese momento lo saqué de la basura porque estaba confundido. La fecha era la de ese mismo día y los artículos en el recibo eran, en su mayoría, las cosas con las que ella había regresado. Comencé a preguntarme si Publix daba el mismo tipo de recibo, pero eso no tenía ningún sentido. El nombre de nuestro supermercado local estaba justo ahí, en la parte superior del recibo. Incluso fui a un Publix unos días después solo para estar seguro, el recibo era muy diferente. Me di cuenta de que me estaba mintiendo. No había ninguna razón para decirme que había ido a Publix cuando no fue así, a menos que anduviera en malos pasos. Incluso llegó al extremo de usar las bolsas de supermercado correspondientes, lo que significa que las había tomado de la casa o había encontrado alguna forma de conseguir bolsas de un Publix. Había puesto esfuerzo en mentirme, y yo necesitaba saber qué era lo que estaba tratando de encubrir con sus mentiras. Eso no fue lo único que hizo que me pareciera sospechoso. Hubo otro día en que ella llegó más tarde de lo previsto, regresó tarde del trabajo. Yo llegué antes que ella, lo cual no era como solían ser las cosas con ella. Le pregunté por qué había vuelto tan tarde y me dijo que me había enviado un mensaje de texto, lo cual era cierto. Afirmó que se le había pinchado una llanta y que tuvo que esperar a que se la cambiaran, y dijo que un buen samaritano la había ayudado. Por sí solo, eso no encendió ninguna alarma en mí, pero cuando fui a su auto, vi que no llevaba puesta la llanta de repuesto. Le pregunté por qué ella afirmó que el buen samaritano la había ayudado a parchar la llanta, así que la volvió a colocar. Le pregunté cómo la había inflado y afirmó que la persona también tenía una de esas bombas de aire portátiles. No es que sea improbable, pero era algo que yo esperaba que me dijera desde el principio. Ella solo mencionó todo eso cuando la confronté sobre la situación, así que me quedé bastante confundido. La historia simplemente no encajaba de una manera que me hiciera sentir tranquilo. No sé si me estoy volviendo paranoico, pero hay tantas otras cosas que no necesariamente me hacen sentir bien. Simplemente siento que está pasando algo en la vida de mi esposa que ella no quiere que yo sepa. No se me ocurre otra cosa que ella pudiera ocultar más que algo con otro hombre. ¿Qué otros secretos querría ocultar una esposa a su esposo? No sé si quiero confrontarla de nuevo, especialmente por cómo resultaron las cosas la última vez. A estas alturas, incluso me quedo preguntándome si fui manipulado psicológicamente la vez anterior. Es posible que me haya hecho sentir como un tonto, a pesar de que yo pudiera haber tenido toda la razón. Si la confronto esta vez, podría hacer exactamente lo mismo. Y no creo que quiera pasar por eso, ya que siento que nuestro matrimonio se terminará si estoy equivocado.
No quiero tener razón sobre el presentimiento que tengo. Quiero que seamos capaces de salir de esta. Confrontarla no parece práctico, así que podría terminar teniendo que revisar su teléfono, que es algo que todavía no quiero hacer. La diferencia es que, si tengo que hacerlo, creo que lo haré por completo. Actualización 1. Desearía haber podido dar esta actualización hablando de cómo descubrí que mi esposa estaba planeando algún tipo de sorpresa para mí y que por eso las cosas parecían extrañas, pero ese no es el caso. He descubierto con certeza que ella realmente me está engañando. Y para ser honesto, eso me duele mucho más de lo que jamás imaginé que dolería. Siento que mi vida se desmorona hacia su fin. Nunca imaginé que habría un yo más allá de este matrimonio. Y eso es principalmente culpa mía por no anticipar que las cosas siempre pueden salir mal. Aún así, tuve que tomar su teléfono y revisarlo. La ansiedad me estaba matando, especialmente al empezar a notar más comportamientos extraños de su parte. Así que, al final, simplemente decidí tomar su teléfono mientras ella dormía y lo revisé para ver en qué tipo de cosas andaba metida. Pasé por muchos mensajes y muchas aplicaciones intentando descifrar las cosas. Mientras más miraba, más cerca estaba de abortar la misión y decirme a mí mismo que nada andaba mal. Pero quería asegurarme de haber revisado cada rincón y grieta de su teléfono, porque esa era la única manera en que iba a obtener un cierre. No importaba que mi corazón estuviera latiendo con fuerza en mi pecho. Solo quería asegurarme de saber la verdad con certeza. Cuando fui a su aplicación de mensajería, ahí fue donde encontré lo que estaba buscando. Tenía una conversación con un tipo, y era una de las conversaciones más recientes que había tenido en la aplicación. Además del hecho de que estaba en los primeros lugares de la lista, el hecho de que era alguien a quien nunca la había escuchado mencionar me puso en alerta, y me alegro de haber podido notar eso. Revisé sus mensajes, y aunque los más recientes parecían relativamente inofensivos, simplemente decidí seguir subiendo para poder ver el contexto completo de las cosas de las que les gustaba hablar. Me sorprende el esfuerzo que algunas personas pueden poner en ser infieles. De repente, creo que realmente fui manipulado psicológicamente la primera vez que la acusé de engañarme. Ella sabía que yo sospechaba, me tomó por tonto y dejé que pasara, y se quedó conmigo porque eso le daba la superioridad moral. También hacía que fuera menos probable que la acusara de algo similar en el futuro, porque recordaría cómo habían resultado las cosas la última vez. Ella estaba absolutamente en lo correcto en ese sentido. Eso me había hecho dar un paso atrás y callarme, incluso cuando había cosas extrañas que me daban mala espina. Esta vez, sin embargo, había encontrado la verdad y no había forma de que se librara de esto. Hace unas 6 semanas, en su conversación con este sujeto, él había compartido una lista de 4 direcciones y 4 fechas. Y todo lo que ella hizo fue reaccionar con un emoji de una marca de verificación verde. No había nada antes de eso y nada después. Todas las direcciones eran residenciales en hoteles. Cuando lo revisé, no es como si él estuviera compartiendo fechas de conciertos o días de reuniones con ella. 2 de esos días ya habían ido y venido, y al mirar sus mensajes de texto, pude ver que básicamente no hablaron en esos días. Cuando revisé mi calendario e intenté descifrar las cosas, pude ver que uno de esos días fue el día en que ocurrió lo del supermercado Publix. No podía asegurar dónde estuvo ella el otro día que ya había pasado. Pero me hizo clic de la nada. Incluso sin contexto, parecía que estaban programando las fechas de su aventura con mucha anticipación, y luego su chat se llenaba de cosas cotidianas. Así que, incluso si me topaba con él por casualidad, la intención era que no pensara que algo andaba mal. Habría funcionado si mi sentido arácnido no hubiera estado alerta. Simplemente sabía que algo andaba mal en esa conversación, y muy claramente, estaba en lo correcto. Me aseguré de tomar una foto de esas fechas. Seguí desplazándome hacia arriba y no encontré nada más digno de mención, excepto otra ocasión. Hace 4 meses, cuando se compartió un conjunto similar de 4 fechas de la nada. Y una vez más, ella reaccionó de la misma manera. Ni siquiera podía hacer referencia a lo que sucedió en esas fechas. Ahora, parece que sé la fecha y la hora en que mi esposa y este tipo se van a reunir para acostarse la próxima vez. Y creo que no quiero hacer otra cosa que emboscarlos en esa fecha. Así que voy a asegurarme de que eso suceda. También voy a asegurarme de informarle a la esposa de él, sí, el tipo es casado, sobre lo que su esposo está tramando. A mí me gustaría saber si tuviera una pareja infiel, especialmente una que se toma tanto cuidado para asegurarse de que no la atrapen. Ella merece saberlo. Y aunque me odie por romper su tranquilidad, no creo que me importe mucho. Es lo correcto y ella puede elegir cómo quiere manejarlo. Todo lo que tengo que hacer ahora es tolerar a mi esposa de alguna manera durante la semana y media que queda, hasta su próxima cita con su amante. Voy a asegurarme de que la atrapen en el acto. Quiero humillarla.
Es lo único que me dará satisfacción, al menos antes de divorciarme de ella para siempre. La idea de permanecer con una pareja que me está engañando me hace sentir asco. Necesito terminar con esto de una vez. La peor parte ni siquiera es la infidelidad, es la forma en que usó mi acusación pasada en mi contra. Sabía que dudaría esta vez. Sabía que me cuestionaría a mí mismo, que me preocuparía por volver a ser ese tipo, y que me quedaría callado más tiempo del debido. Eso le dio espacio para seguir haciéndolo. Actualización 2. Sé que han pasado cerca de 2 semanas desde mi última publicación, así que espero que las cosas sigan frescas en la memoria de todos. Si no es así, tómense unos minutos para leer la publicación anterior. Ha pasado mucho desde entonces. Comenzaré diciendo que una de las primeras cosas que hice fue ponerme en contacto con la esposa de su amante. Ella parecía una buena persona basándome únicamente en su perfil de Facebook, y me sentí mal al tener que hacerlo, pero tenía que hacerlo. Le envié un mensaje y esperé una respuesta. Cuando la recibí, no perdí mucho tiempo en hacerle saber que tenía algo muy pesado que decirle. Le dije que su esposo se estaba acostando con mi esposa. Le dejé en claro que no tenía pruebas controvertidas de ello, pero le envié una foto del mensaje que él le había mandado a ella con las horas y las fechas. Le hice saber que, si decidía venir conmigo a ese lugar en esa fecha, lo descubriríamos juntos. No dijo nada durante todo un día hasta que finalmente dijo que vendría, pero que vendría con su hermano porque no sabía quién era yo ni si había alguna razón para confiar en mí. No tuve absolutamente ningún problema con eso. Así que le dije que podíamos seguir adelante. Una vez que ella estuvo asegurada, decidí enviarle un mensaje a la familia de mi esposa. A ellos les dije algo diferente. Les dije que había una gran sorpresa para mi esposa y que necesitaba que vinieran a ese lugar ese día para que pudiéramos darle la sorpresa. Algunos de ellos dijeron que no podrían asistir, pero sus padres y su hermana iban a venir, lo cual funcionó lo suficientemente bien para mí. Incluso fui a explorar el lugar. Era solo una casa común y corriente, al menos desde el exterior. Pero después de indagar un poco, descubrí que en realidad era un Airbnb. Fui a los otros lugares residenciales y descubrí que esos también eran Irons, así que parecía que este tipo los estaba reservando con mucha anticipación para asegurarse de que nada se interpusiera en el camino de su aventura. Sé que suena como si fueran demasiadas partes móviles, pero en realidad me pareció mucho más sencillo organizar todo esto de lo que parece cuando lo escribo. Cuando llegó el día, las cosas salieron bastante bien. Mi esposa se despertó por la mañana y me dijo que se iba a reunir con una de sus amigas para un brunch, así que se vistió muy elegante y salió de la casa. Me dijo que iba a regresar mucho más tarde. Le dije que estaba bien. Eso fue unas 2 horas antes de la hora de su cita. Una hora después de que se fue, fui a la casa de sus padres para recogerlos y luego me estacioné cruzando la calle de donde ella debía estar. Pude ver su auto estacionado más adelante en la calle, así que supe que estaba en el lugar correcto. Su hermana llegó y, mucho más tarde, recibí un mensaje de la esposa del amante diciendo que ya había llegado. Así que fui a reunirme con ella. Fue muy incómodo porque apenas habíamos hablado antes de ese momento. Me preguntó quiénes eran las otras personas que estaban conmigo y le mencioné que eran los padres de mi esposa. No necesité decir más. Ella entendió y creo que ese fue el momento en que se dio cuenta de que yo hablaba en serio con mi afirmación. En ese momento, habían pasado unos 20 minutos de la hora que había visto en el mensaje. Así que era el momento de la parte difícil. Mi suposición era que el amante iba a abrir la puerta si alguien tocaba. Si mi esposa lo hacía, todo se arruinaría, pero ella casi nunca abre la puerta en casa. Y aposté a que él probablemente sería más caballeroso. Además, si ya estaban desvestidos, a él le resultaría más fácil ponerse una bata y atender la puerta. Tuve mucha razón. Él abrió la puerta, y en el momento en que lo hizo, les hice una seña a todos los demás para que se acercaran. Él estaba muy confundido, pero creo que divisó a su esposa e intentó entrar en pánico y cerrarme la puerta en la cara. Desafortunadamente para él, yo era demasiado fuerte. Empujé la puerta, la sostuve abierta y dejé entrar a los demás. En ese punto, los padres de mi esposa todavía no entendían que algo andaba mal. Caminamos hacia el interior, pero el amante no se movió a ningún lado, no podía. En el momento en que su esposa se le plantó enfrente, yo marché hacia el dormitorio y entré con los padres y la hermana de mi esposa justo detrás de mí. Mi esposa estaba acostada en la cama, desnuda y usando su teléfono. En el momento en que nos vio, gritó y se cubrió. Sus padres estaban conmocionados, así que yo tomé la iniciativa. Les pinté el panorama completo. El hombre que había abierto la puerta en pantalones y con la camisa desabrochada era la persona con la que me estaba engañando, y la había atrapado en el acto.
Ellos también la habían atrapado en el acto. Ella intentó afirmar que podía explicarlo, pero no había nada que explicar. Les dejé saber que había mentido, se suponía que venía a un brunch con una de sus amigas, pero no había nadie más que un hombre en esa casa. Su papá exigía una explicación. Su mamá estaba teniendo un ataque de nervios. Su hermana solo tenía la mano sobre la boca y parecía estar conteniendo las lágrimas. Mientras tanto, desde la otra habitación, podía escuchar a la esposa del amante gritándole a él. Podía escuchar la voz de él también, pero estaba siendo sometido por ella. Saqué mi teléfono y le tomé una foto a mi esposa. Parecía que quería objetar, pero no pudo. No podía intentar actuar como si tuviera la superioridad moral, había sido atrapada con las manos en la masa. Le pedí que me diera una explicación, pero solo comenzó a llorar. Empezó a decir, mamá, papá, lo siento. Lo siento. No me dijo nada a mí, lo cual fue curioso, pero no me importó. Sus padres pudieron ver que no era la dulce niña que pensaban que era. Era una bruja infiel, y se quedarían con esa imagen grabada en la cabeza. Eso no me molestó en lo absoluto. Cuando mi esposa finalmente me miró, lo único que pudo preguntarme fue, ¿por qué? Con lágrimas en los ojos, le hice exactamente la misma pregunta. Estaba humillada. ¿Acaso pensaba que yo no estaba avergonzado de que mi esposa fuera una infiel? Lo estaba, pero no tenía más opción que aceptar la realidad tal como era. Miré a sus padres y a su hermana y les dije que lo sentía, pero que necesitaba que lo vieran por sí mismos. De esa manera, entenderían por qué terminaba el matrimonio y no me rogarían que la perdonara. No dijeron nada, solo se veían tristes. Le pregunté a su hermana si llevaría a sus padres de regreso a casa y ella asintió. Así que me fui. Puse mi mano sobre el hombro de la esposa del amante al salir, estaba llorando, pero estaba claro que estaba enfurecida. Ella solo asintió con la cabeza mientras me iba. El amante ni siquiera pudo sostenerme la mirada. Eso es todo para mí en cuanto a estar casado. Viviré el resto de mi vida como un hombre soltero porque es mucho menos complicado. No puedo tolerar que mi esposa me engañe. No esperas la infidelidad, así que duele aún más cuando sucede, duele muchísimo más. No quería cargar con la mancha de haber arruinado nuestro matrimonio. Me alegra que el matrimonio del amante también se vaya a estrellar y quemar. Ninguno de los dos merece tener vidas felices después de esto, y me alegra haber podido aportar mi parte para arruinarles las cosas. A mi esposa ya se le entregaron los papeles de divorcio, así que dentro de unos meses finalmente seré libre. Gracias a todos ustedes por ayudarme a mantener la cordura. Actualización 3. Finalmente han pasado los meses y puedo decir oficialmente que soy un hombre libre. El proceso de divorcio ha concluido y el resultado ha sido completamente favorable para mí. Tal como lo planeamos con mi abogado, logré proteger todo lo que me pertenecía. Mantuve la propiedad de mi casa, mis cuentas de jubilación y todos mis bienes intactos. Lo único que cedí fue una suma fija de dinero de nuestros ahorros para acelerar el proceso de mutuo acuerdo. Con eso, firmó de inmediato y me libré por completo de pagar cualquier tipo de pensión alimenticia en el futuro. No habrá recordatorios mensuales, el corte fue definitivo. Poco después de que se formalizara el cierre legal, recibí una llamada inesperada. Era la esposa del amante, la mujer que me acompañó aquella tarde en el Airbnb. Me contactó para ponerse al día y contarme cómo se habían desencadenado las cosas en su entorno tras la emboscada. Su propia situación legal también había terminado y los detalles que me dio demostraron que el karma no tarda en llegar. Me enteré de que ella también se divorció de él de manera fulminante. Resulta que ella era quien realmente tenía el dinero en esa relación y mantenía por completo el estilo de vida de su esposo. Al descubrir la traición, aplicó las cláusulas de su acuerdo prenupcial y lo botó a la calle sin un solo centavo. Pero la caída de este sujeto no fue solo financiera. El día que los descubrimos, tras retirarme del lugar, el hermano de ella, quien la había acompañado por seguridad, descargó toda su furia contra el amante. Le propinó una golpiza tan brutal que el tipo terminó internado en el hospital durante semanas debido a la gravedad de las lesiones. Cuando finalmente le dieron el alta, se topó con la realidad de que lo había perdido todo, sin esposa, sin el dinero que lo sustentaba, sin hogar y con deudas médicas. Terminó completamente miserable, viviendo en la absoluta indigencia. En cuanto a mi ahora exesposa, el peso de sus decisiones terminó por destruirla. Tras ser expuesta ante sus propios padres y su hermana, el núcleo de apoyo que tanto le importaba se fracturó. Me enteré por conocidos comunes de que ha caído en una profunda depresión. Ha dejado de lado cualquier meta o proyecto personal y se ha dedicado por completo a beber día y noche. Vive refugiada con sus padres, descuidando su aspecto y su salud, como si su propia existencia ya no tuviera la más mínima importancia.
Tiró 5 años de matrimonio y su estabilidad por la borda, y ahora habita en el vacío de su propio engaño. Por mi parte, experimentar este cierre me ha traído una paz que no sentía desde hacía años. Ya no hay espacio para la paranoia ni para las mentiras en mi hogar. Estoy enfocado por completo en reconstruir mi bienestar y en disfrutar de esta nueva etapa de tranquilidad, con la certeza de que el tiempo puso a cada persona exactamente en el lugar que se ganó. Y así concluye esta increíble historia de traición, estrategia y justicia poética. El protagonista logró blindar su patrimonio, librarse de la pensión y recuperar su paz, mientras que el peso de sus propias decisiones terminó por consumir a los traidores en la miseria absoluta. La verdad salió a la luz y el karma no se guardó nada. ¿Qué opinan de este cierre definitivo? ¿Creen que el amante recibió su merecido al quedarse en la calle y hospitalizado? ¿O que la golpiza del hermano fue demasiado lejos? ¿Consideran que la exesposa tiene posibilidades de recuperarse de esa profunda depresión o cavó su propio destino el día del Airbnb? Queremos saber qué piensan. Dejen sus opiniones, análisis y reflexiones aquí abajo en la caja de comentarios. Los leo.